Vale. Buenos días a todos. Seguimos esta semana con la semana de los códigos. Hoy en concreto vamos a hablar del código ITU. El lunes ya tuvimos el código TEP, como lo dio Laura, y Isa. Y hoy sigo yo con el código ITU. El código ITU, pues como todo el mundo conoce ya, o debería de conocer, tenemos un plan de actuación tiempo dependiente, en concreto 4 horas y media, en el cual pues tenemos que reconocer de una manera lo más precoz posible signos o síntomas de un hito isquémico, pues para la futura reperfusión del vaso. Estamos hablando de un ACV. ACV, pues a nivel conceptual, es la aparición de un deterioro neurológico encefálico focal de manera brusca, súbita, motivado por una enfermedad vascular, ya sea la oclusión de un vaso o la ruptura de él, de manera no traumática. Una hemorragia subaracnoidea o un hematoma extracerebral, que sería pues contenido hemático dentro del encéfalo, no se cataloga como ACV. Todo el mundo sabe que es una emergencia neurológica, por lo cual tenemos una estrecha ventana terapéutica, lo he comentado antes, 4 horas y media, esto que no se puede olvidar, y requiere una eficiente coordinación entre todos los dispositivos sanitarios de urgencia, ya sea desde el CECU, 061, incluso atención primaria y por supuesto por el personal de urgencia. A nivel de epidemiología, vamos a tener los ACV en personas mayores, el 70% serán mayores de 70 años, es la primera causa de muerte entre las mujeres, con una incidencia de 176 personas por cada 100.000 habitantes, de los cuales hasta el 20% fallecerán durante el proceso, y el 50% apenas tendrán secuelas o incluso recuperan de manera total. El ACV viene motivado por unos factores de riesgo consecuentes, la edad y el sexo como variables independientes, y sobre todo factores de riesgo cardiovascular, la diabetes, trastornos lipídicos, y en concreto la hipertensión es el factor de riesgo que más ligado está a este proceso. Por tanto, sería como el enfoque a potenciar a la hora de prevenir los ACV. También tenemos otras enfermedades como las cardiopatías que predisponen a los ACV, las arritmias, la FA, estenosis mitrales, válvulas protésicas, los hábitos tóxicos, tabaco, alcohol, otras drogas, y situaciones más especiales como alteraciones en la coagulación. Es importante, ya que estamos hablando de un proceso vascular, reconocer o tener una base de los vasos del encéfalo. Hay que tener claro que a nivel esquemático se forma el polígono de Willis, que se puede describir como las puertas de un avión. Hay dos pares de arterias cerebrales anteriores, dos pares de arterias medias, cerebrales medias, y dos posteriores. Y un sistema de circulación colateral. A nivel clínico lo podemos dividir en dos tipos de circulación, la circulación anterior y la circulación posterior. La circulación anterior vendría originada de la arteria carótida interna, que daría 4 ramas, la oftálmica, la coroidea anterior y la comunicante posterior, y lo que he comentado, los dos pares de arterias cerebrales anteriores y los dos pares de cerebrales medias. A nivel posterior tenemos el tronco del encéfalo y el cerebelo, que vendrá irrigado por el sistema vertebrobasilar, originado de la subclavia. Y lo que he comentado, la circulación colateral, que son las uniones de diferentes arterias descritas anteriormente, que con la finalidad de suplir en el caso de un ACV, por ejemplo. Si tenemos un ACV en la arteria cerebral media derecha, este territorio se verá comprometido, pero podrá ser suplido a nivel de flujo sanguíneo por la arteria contralateral, que en este caso será la arteria cerebral anterior izquierda, a través de estas colaterales. Que al fin y al cabo esto pues nos da un chance, un margen de tiempo para actuar. En este caso, 4 horas y media. Aquí tenemos un mapa de la distribución
de cada arteria, de la cual la más prominente, la que recoge más territorio, es la arteria cerebral media, y por ello será la más probable de sufrir un ACV. Si cambiamos ahora al mecanismo de producción de los ictus, tenemos que diferenciar dos grupos clave. El isquémico, que es el mayoritario, que en un 85%, y el hemorrágico en un 15%. El isquémico, que supone la oclusión de un vaso, será motivado por un proceso aterotrombótico que se produce en un gran vaso, como por ejemplo la arteria cerebral media, o en un pequeño vaso, como pueden ser los infartos lacunares. Esto puede ser, o sea, el proceso se puede producir el trombo in situ en la misma arteria, o que provenga un émbolo de otro territorio, como por ejemplo puede ser la carótida o el corazón, a través de una FA, por ejemplo, que expulse un coágulo y se vaya hacia arriba. A nivel hemorrágico, pues eso, la ruptura del vaso y produzca el déficit de riego. Bueno, a nivel clínico son indistinguibles. No obstante, hay síntomas que nos pueden orientar hacia un ACV isquémico y otros hacia un ACV hemorrágico. En cuanto al ACV isquémico, pues tendremos un antecedente de AIT, cardiopatía, una persona que sabemos que ya tiene una FA, por ejemplo, permanente o paroxística, valvulopatía, también tiene síntomas subjetivos, como puede ser que la sintomatología aparezca durante la noche, al levantarse por la mañana, en la primera misión, pero claro, eso es un poco más subjetivo y no podemos, ya te digo, nos puede orientar, pero no podemos sacar conclusiones de estos síntomas tan subjetivos. A nivel del ACV hemorrágico, la clínica será compatible con en relación con una hipertensión dentro de la cabeza, algo que predisponga a un sangrado. Son pacientes que, por ejemplo, tienen tratamientos anticoagulantes, presentan una clínica de hipertensión intracraneal, como he dicho, con rigidez de nuca, con vómitos sin vértigo, un deterioro de la conciencia progresivo, un mal control de la hipertensión. Lo que sí que, dependiendo de la región afectada, tendremos una clínica u otra. Eso sí, eso es porque va a nivel de localización. Entonces, si nos centramos en la circulación anterior, que venía motivada principalmente por la carótida interna, tenemos la afectación de la arteria cerebral media, que es la más frecuente. Tendremos síntomas sensitivos motores, visuales y corticales. Los sensitivos motores pues están basados en pues muchas veces lo hemos visto en urgencias, la hemiparesia e hipoestesia contralateral de predominio facio-braquial cara-brazo. La visual tendremos una hemianosia homónima contralateral, y a nivel cortical tendremos desviación ipsilateral de la mirada, afasia motora y sensitiva. Siguiendo con la circulación anterior, tenemos la cerebral anterior, donde destaca que no tendremos clínica visual. A nivel cortical tendremos afasia transcortical motora y sensitivo motor. Efectivamente tenemos esa hemiparesia e hipoestesia de predominio crural en la pierna. A destacar que los infartos lacunares no tendrán clínica visual ni cortical. Lo que sí tendremos es clínica motora pura, sensitivo motora o disartria mano torpe. A nivel de la circulación posterior, la clínica es un poco más larvada, un poco más específica, ya que tenemos el tronco del encéfalo dividido en 3 escalones, mesencéfalo, protuberancia y bulbo, y además donde se distribuyen las raíces de los pares craneales, y además se dividen en medial y lateral, y en función de la afectación de tanto el escalón, digamos, el piso de afectado, como la lateralidad, tendremos unos síntomas u otros, como por ejemplo el síndrome de Wallenberg, es muy preguntado en el MIR, y otros síntomas que son una clínica más larvada, pero lo que sí tendremos es afectación de los pares craneales, a grandes rasgos patología oculomotora, disfunción cerebelo-vestibular y mianosia homónima aislada. Por tanto, hasta ahora lo que tenemos que tener claro es el mecanismo de producción del ACV isquémico hemorrágico, la vascularización concreta del encéfalo, el mecanismo de producción, ya sea pensando extracranealmente, teniendo la posibilidad de un émbolo en la carótida o un coágulo o un émbolo a nivel cardiológico, y más o menos tener una distribución clara de la
la irrigación cerebral en función de la arteria y la clínica. Entonces, si nos centramos en el código ICTU, lo que dijimos al principio, es una actuación tiempo dependiente. Tenemos 4 horas y media, basado en el reconocimiento lo más rápido posible, precoz, de síntomas y signos del ACV isquémico, ya que este ACV isquémico será el candidato a tratamiento de reperfusión. Tendremos como objetivo, lo que hemos dicho, disminuir el tiempo desde el inicio del ictus o de la sintomatología hasta el tratamiento, diagnóstico y tratamiento. Por tanto, una actuación eficiente incrementaría el número de pacientes con ictus tratados con fibrinolisis. Cuanto más eficiencia tengamos, menos pacientes se nos escapa. Esto pues, daría un mejor pronóstico, reduciendo la dependencia a largo plazo de las actividades básicas de la vida diaria. Por supuesto, pues la mortalidad, ya que en un 20% fallecerán durante el proceso. ¿Quién puede activar el código ICTU? Principalmente lo activamos desde urgencia, pero por poder se puede activar ya desde el 0 o incluso desde atención primaria. Hay escalas creadas para que incluso se activen o tengamos una sospecha clara de manera extrahospitalaria, como por ejemplo es la escala de Cincinnati. Se centra principalmente en la búsqueda de síntomas focales, la simetría facial, la debilidad de ambos brazos y el trastorno del lenguaje. El hecho de aparecer uno en concreto ya nos daría una sensibilidad del 72%. Con los 3 positivos tendríamos una sensibilidad de que esté ocurriendo un accidente cerebrovascular en un 82%. Aquí tenemos una imagen representativa de esta escala, de la escala de Cincinnati, donde vemos al paciente que está claudicando con la mano derecha. Se ve una simetría facial, y lo que nos quedaría dentro de la escala de Cincinnati sería el trastorno del lenguaje. Ya en consulta, estemos en adultos, en crítico, es importante lo que tengamos la sospecha de código ICTU, la exploración física general, independientemente, empezará por priorizar, ¿no? La ABC, vía aérea, respiratoria y circulatoria. Evidentemente tenemos que tomar las constantes, la glucemia capilar, el pulsi, las tensiones, pedir 3 tubos, hemograma bioquímico, coagulación, realización de electro y placa de tórax. Cuando tengamos la sospecha que estamos hablando de cuestión de 1 minuto o segundos, si tenemos que valorar el apartado neurológico, tendremos que utilizar la escala NIS, que es la encargada para los procesos cerebrovasculares agudos. ¿Por qué esta escala? Esta escala pues, es internacionalmente conocida porque nos permite cuantificar a nivel numérico el déficit neurológico. Además, facilita la comunicación entre profesionales. Por ejemplo, si tenemos que llamar a Madrid, si se da el caso, pues tendremos que comunicarnos con el neurólogo de guardia informándole seguro de esta escala porque nos permite identificar incluso la localización del vaso ocluido y, por supuesto, establecer en función del número de la escala el pronóstico del paciente. Esta es la escala NIS, donde recoge 11 apartados. Desde el nivel de conciencia le preguntamos si está orientado en el tiempo y espacio, órdenes motoras, movilidad de extremidades superiores, inferiores, disartria, trastorno del lenguaje, la sensibilidad. Todo ello se recoge en un número en función de la puntuación que obtengamos y en código ICTU se valorará como subsidiario aquellos pacientes que tengan entre 4, más de 4 y menos de 25 puntuación. Aquellos que tengan menos no se recogerá como código ICTU o candidato a reperfusión por mínima sintomatología. Y aquellos que obtengan una puntuación de más de 25 es porque entendemos que la extensión de la región afectada es tanto que una reperfusión produciría una transformación hemorrágica casi seguro en el balance de riesgo-beneficio. Dentro de que si el contexto clínico nos lo permite, pues podremos enriquecer nuestra anamnesis con preguntas, por ejemplo, cómo inició el cuadro, forma de instauración, la progresión, alteración de la conciencia, factor desencadenante que estaba haciendo, qué fue lo que produjo que estaba haciendo justamente antes de empezar la clínica, factores de riesgo del paciente, tratamiento que esté tomando y, por supuesto, también tener en mente otros diagnósticos diferenciales posibles, como por ejemplo puede ser un estado confusional, una alteración metabólica,
por ejemplo, una hipoglucemia que cursa con clínica focal neurológica, una encefalopatía y, por ejemplo, el periodo postcrítico de una crisis comicial también puede sugerir, esa clínica, en mi parecer, puede hacernos dudar. Entonces, una vez teniendo la sospecha clínica, habiendo realizado la escala NIS, la siguiente es la prueba de imagen. La prueba de imagen en concreto que tenemos que realizar en un código ictus es el TAC craneal sin contraste. El TAC craneal sin contraste en un proceso agudo puede ser normal. Al fin y al cabo, eso sería buen indicativo porque estaría dentro de beneficiarse de la reperfusión. Habría que destacar dos hechos fisiopatológicos que se producen durante el ictus en el TAC o a nivel fisiopatológico encefálico. Tenemos la zona de infarto core y la isquemia o penumbra. Infarto core es ya el tejido necrótico encefálico que no será beneficiario de la reperfusión, ya es tejido muerto y no podrá reperfundirse. En cambio, nosotros tenemos que pelear por disminuir lo máximo posible el territorio de isquemia o penumbra, que es ese tejido isquémico que está hipoperfundido, está en riesgo de progresar a infarto, es decir, de convertirse en infarto core, pero puede recuperarse tras la repercusión. Por tanto, estamos pendientes de un proceso daño-tiempo dependiente. Aquí de forma esquemática tenemos en la imagen de la izquierda la zona necrótica en el encéfalo, donde ya, como hemos dicho, es zona perdida, y a la derecha tenemos la misma imagen con la zona de penumbra circundante, que es por lo que tenemos que pelear para reperfundirlo. Abajo pues la evolución en tiempo, ¿no? Vemos que a los 30 minutos tenemos una pequeña zona necrótica perjudicada y el resto es la zona que se vería perjudicada si no hacemos algo. Esa zona va creciendo a medida que no actuamos. Por ejemplo, a las 2 horas sería la zona necrótica o infartada aumenta de tamaño, y a las 12 horas pues ya nos pasamos de tiempo, han pasado las 4 horas y media y ya poco podemos hacer para recuperar el tiempo, el tejido funcional. Aquí tenemos imágenes de TAC en función del periodo de tiempo. En la isquemia hiperaguda tenemos en la imagen del medio que el TAC está normal, que en el caso de la clínica pues apoyaría a un ACV isquémico. En el caso que viéramos una hemorragia pues se vería densidad blanca, evidentemente. Abajo ya han pasado las 12 horas y ya podemos ver como una hipodensidad en la zona, en el hemicráneo derecho. Y aquí ya ha pasado las 24 horas, donde sí ya vemos la hipodensidad en ganglio basales. Una vez descartado la hemorragia y teniendo la sospecha de que se trata de un ictus isquémico, ya lo siguiente sería valorar la posibilidad de reperfusión fibrinolítica. En este caso tenemos que tener en cuenta tanto los criterios de inclusión como los de exclusión. Los criterios de inclusión son solo 3. Que sean pacientes mayores de 18 años, el diagnóstico clínico de ACV isquémico y que no se vea la hemorragia en el TAC, un NIS, como hemos dicho, entre 3 y 24, y que estemos en tiempo, en un periodo desde el inicio de los síntomas menor a 4 horas y media. En cuanto a los criterios de exclusión, pues irán enfocados a todos aquellos síntomas predisponentes a hemorragia. Por ejemplo, un antecedente personal de hemorragia intracraneal, desde inicio, ¿no? Un TAC con sangrado, un ictus, una cirugía intracraneal o un traumatismo craneoencefálico en los 3 meses previos, una tensión arterial mayor a 185 o 110, glucemia inferior a 50, una hemorragia interna, un tratamiento con heparina en las 48 horas previas del cuadro, unas plaquetas menores a 100.000 y un paciente que esté pues anticoagulado, ya sea con Sintrom o con los directos o con los nuevos. También, se ve, aunque estén anticoagulados, lo importante es que el criterio de exclusión al fin y al cabo es que no tenga un INR mayor a 1,7 o un tiempo de protrombina mayor a 15 segundos.
Entonces, nuestro paciente cumple los criterios de fibrinolisis. Por tanto, ya lo siguiente sería contactar con el neurólogo de guardia. En este caso, en este hospital, para los procesos de código ictus, tenemos que llamar a la Fundación Jiménez Díaz, que es donde se localiza nuestro neurólogo de guardia. Y aquí pongo el número para contactar con él, que es un número móvil, o el siguiente número fijo nos pone por la centralita para que nos ponga con la siguiente extensión. En el borde crítico, todo el mundo lo ha visto, conforme entramos a la derecha, tenemos el monitor, que se supone que debe estar enchufado 24/7 para este tipo de procesos, para que no tengamos que esperar la carga del monitor. Colocamos el monitor a los pies de la camilla del paciente. Encendemos, justamente abajo hay un botón en el borde inferior derecho, blanco, y lo encendemos ahí. Tenemos que comprobar el micro para comunicarnos y tiene dos vertientes, se ve una luz roja o una luz verde. Si está roja, pues le damos a la misma luz para que se ponga en verde, que así es como está encendido. Y el mando que está justamente abajo del monitor, le damos a la tecla de llamar. En este caso, le comentamos, como he dicho antes, comentamos con el neurólogo el caso, la escala NIS, la situación general. Ellos reciben la imagen del TAC, que también lo informan. Y si es subsidiario o estima oportuno la fibrinolisis, pues así lo aconsejan. Y de nosotros desde aquí tenemos que hacer interconsulta UCI, que serán los profesionales encargados de la realización de la reperfusión. Esto es un esquema a nivel de recomendaciones en tiempo. Por ejemplo, desde que el paciente llega a la puerta hasta que lo vea el médico de urgencia deben de pasar menos de 10 minutos. Desde la puerta hasta la realización del TAC deben de pasar menos de 20 minutos. Desde la puerta hasta que recibamos el informe del TAC, menos de 45. Estudio completo con todo, menos de 45 minutos. Y desde la puerta hasta todo en general, hasta lo que hemos hablado hasta ahora, el inicio de la fibrinolisis, menos de 60 minutos. Se puede definir como la hora de oro. Nosotros, desde el punto de vista de urgencia, del borde crítico, a nivel terapéutico, ya hemos hecho el estudio, pues podemos tomar las medidas generales de soporte en función de cómo esté el paciente, en concreto, en el caso de ictus, el manejo de la hipertensión y tratamiento específico antiedema. Entonces, a medida de soporte, pues lo de siempre. Reposo en cama con cabecero a 15-30 grados, oxigenoterapia, sí, oxígeno, saturación menos de 94, constantemente tiene que estar monitorizado, ritmo, frecuencia y tensiones, aspiración de secreciones o sonda nasogástrica, sí, la conciencia, si hay una alteración de conciencia disminuida, ¿no? Un paciente en coma, una intubación orotraqueal o soporte ventilatorio asistido, si así lo requiere, dieta absoluta, fluidoterapia, prevención de gastritis por estrés y el tratamiento básico habitual del paciente. En cuanto a la hipertensión, resaltar que tenemos que mantener unas tensiones moderadamente altas. ¿Por qué? Porque si disminuimos la tensión de manera farmacológica y los queremos llevar a valores de referencia como entendemos la hipertensión, vamos a producir una hipoperfusión. Estamos en un contexto donde el paciente vendrá con unas tensiones altas de manera fisiológica por el proceso, un ACV isquémico. Entonces, si la disminuimos, producimos una hipoperfusión. Si disminuimos la hipoperfusión cerebral, aumentamos la zona de penumbra. Entonces, tenemos que dos cifras como objetivo. En pacientes normotensos deberemos de mantener como objetivo cifras sistólica entre 160 y 170 y diastólica 95-100. Y en pacientes hipertensos, unas tensiones objetivo sistólica de 180 a 190, diastólica 105 a 110. Y lo más importante, no debemos de tratar unas tensiones arteriales menores de 220-120, no hay que tocarlas, por riesgo de hipoperfusión. Si tenemos unas tensiones mayores a 220 o 120 o mayores de 185 o 110 y en un paciente subsidiario de fibrinolisis,
que en concreto esas tensiones son criterios de exclusión, pues tendremos que actuar. En concreto, teniendo tensiones más de 220, 120, utilizaremos la Betalol, una ampolla de 20 mililitros que trae 100 miligramos en dosis inicial de 20 miligramos. Es decir, 4 mililitros en bolo lento a pasar en 5 minutos. Básicamente a 1 mililitro por minuto. Si no revierte o no baja la tensión, podemos repetir la misma sistemática a los 5 minutos hasta completar la ampolla. Si es insuficiente, ya tendremos que poner la medicación en bomba. Si no es... bueno, tenemos la Betalol y la otra opción sería Urapidil, una ampolla de 20 mililitros con 50 miligramos, en la cual la sistemática consistiría en media ampolla en IV en 20 segundos. Repetir si no hay respuesta a los 5 minutos, igual de la misma manera, completando la ampolla. Y si a los 15 minutos no vemos respuesta hipotensora, pues ya tendríamos, como el Labetalol, poner la medicación en bomba. A nivel de antiedema cerebral, no es el contexto típico de un paciente con ictus isquémico. Sería mayoritariamente en un paciente con ictus hemorrágico que produce pues clínica o síntomas de hipertensión intracraneal. Desde el apartado de nosotros allí de urgencia, pues lo más utilizado es el manitol. También se puede utilizar la hiperventilación mecánica y en caso de que sea valorable o necesario, en función del contexto, pues se podría realizar una evacuación quirúrgica con CADI en el servicio de neurocirugía. Esta es la última diapositiva. Ya como conclusiones tenemos que tener claro que estamos ante un proceso tiempo dependiente. La hora límite es 4 horas y media desde el inicio de los síntomas. Para que esto se produzca tiene que haber una coordinación lo más eficiente posible entre todos los dispositivos sanitarios, desde el cero, atención primaria, nosotros, personal de enfermería, celadores que sepan el contexto clínico del que estamos hablando. Una evaluación inicial, lo que hemos comentado, el ABC, y a nivel neurológico tener en cuenta la escala NIS, una análisis detallada con criterios de exclusión e inclusión para valorar la fibrinolisis, por supuesto el TAC craneal con el objetivo de descartar hemorragia, y el manejo de soporte, teniendo en cuenta tanto el edema cerebral como la hipertensión que hemos hablado justo ahora. Y ya se acabó.